Juan capítulo 6. Jesús alimenta a más de 5,000. Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: Ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: Recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron: De veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Sí, es verdad. Es increíble. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Jesús camina sobre el agua. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto, empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Pero él les dijo: Soy yo. No tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. El pan que da vida. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos.
y no por haber entendido los milagros que hice. Señor... No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. ¿Qué milagro harás para que te creamos? ¡Danos una prueba! Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. ¡Sí, sí! Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. ¡Sí! ¡El pan del cielo! ¡Una prueba! Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Señor, danos siempre de ese pan. ¡Sí, danos, Señor! ¡Por favor, Señor! Yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús, porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice: Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios, mi Padre, me envió, y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: ¿cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Yo soy el Hijo del Hombre. Y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla.
Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabras que dan vida eterna. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? ¿Esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. A ustedes 12 yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Juan capítulo 7. Los hermanos de Jesús no creían en él. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús les respondió: Aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré, porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de las enramadas. Después de que se fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta, sin decírselo a nadie. Durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían: ¿Dónde estará ese hombre? La gente hablaba mucho de él y algunos decían: Jesús es un buen hombre. De bueno no tiene nada. Es un embustero. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: ¿Cómo es que este sabe tantas cosas si nunca ha estudiado?
Yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Moisés les dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? ¿Estás loco? ¿Quién quiere matarte? Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino de antes, cuando aún vivían Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés, ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en sábado? No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. ¿Quién es Jesús? Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar: ¿No es este el que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando con la gente, y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen de verdad que él es el Mesías? Pero no puede ser, porque cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. En cambio, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte: En realidad ustedes no saben quién soy yo ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él, y él es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén quisieron arrestar a Jesús, pero no pudieron, pues todavía no había llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían: Ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Los fariseos quieren arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente decía. Entonces ellos y los sacerdotes principales enviaron a unos guardias del templo para que arrestaran a Jesús. Pero Jesús dijo: Estaré con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré a donde está el que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy. Los jefes judíos comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿Y a dónde podrá ir que no podamos encontrarlo? ¿Acaso piensa ir a vivir entre los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos? ¿Qué quiere decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Porque no pueden ir a donde yo voy, ¿ah? ¿Qué tal? Ríos de agua viva. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte:
El que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. ¿Realmente quién es Jesús? Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron: ¿De veras que este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar? Otros decían: Este hombre es el Mesías. Y aún otros decían: ¿El Mesías no puede venir de la región de Galilea? La Biblia dice que el Mesías debe ser de la misma familia del rey David y que nacerá en Belén, el pueblo de donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Y aunque no faltaba quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a tocarlo. Los jefes judíos no creían en Jesús. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron: ¿por qué no trajeron a Jesús? Nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés, y por eso Dios los castigará. Allí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo: según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. ¿También tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Juan capítulo 8. Por su parte, Jesús se fue al monte de los Olivos. No vuelvas a pecar. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: ¡Maestro! Encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces, Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. No lo haré. Jesús es la luz.
Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme, y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Los fariseos le dijeron: Tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad? Aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo. Mi Padre, quien me envió, juzga conmigo. La ley de ustedes dice que para probar que algo es verdad, son necesarios 2 testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo, y mi Padre, quien me envió, también habla bien de mí. ¿Dónde está tu padre? Sí. Si me conocieran, conocerían a mi Padre. Pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas. Pero nadie se lo llevó preso, porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era Él realmente. Los jefes judíos y Jesús. Jesús habló de nuevo. Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los jefes judíos dijeron: Estará pensando en matarse, y por eso dice que no podemos ir a donde él va. Ustedes son pecadores, como todos los que viven en este mundo. Pero yo no soy de este mundo, porque vengo del cielo. Por eso les dije que si no creen en mí ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué tengo que responderles? Más bien, yo tengo mucho que decir de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad, y yo solo digo lo que le escuché decir. Pero ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de Dios, su Padre. Por eso les dijo: Ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en Él. La verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Nuestro padre es Abraham. Si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios, y ustedes
quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. No nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Jesús y Abraham. Algunos judíos le dijeron: Cuando decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio, no estamos equivocados. Yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi padre. Pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así y es Él quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? ¿De qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi padre es el que habla bien de mí y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad, ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Ni siquiera has cumplido 50 años de edad. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. ¿Pero qué estás diciendo? Entonces, aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas. Pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Juan capítulo 9. Jesús sana a un ciego. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó. Y cuando regresó, ya podía ver. Veo.
Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿No es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Sí, es él. No, no es él, aunque se le parece mucho. ¡Claro que soy yo! ¿Y cómo es que ya puedes ver? Un hombre llamado Jesús hizo lodo. Me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús? No lo sé. Los fariseos y el ciego sanado. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso, algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron: ¿Cómo es que ya puedes ver? Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. A ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: Ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta. ¿Qué profeta? Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron: ¿Es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? De que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron: Seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero de ese Jesús no sabemos nada. Nada. ¡Qué extraño! Ustedes no saben de dónde viene. Y sin embargo, a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado la vista a uno que nació ciego. Si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, ¿nos vas a enseñar? Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó: ¿Crees en el Hijo del Hombre? Señor, dígame usted quién es, para que yo crea en él. ¿Lo estás viendo? Soy yo, el que habla contigo. Entonces, el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor Jesús, creo en ti. Yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron: ¿Quieres decir que nosotros también somos ciegos? Si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien,
Dios sí los culpará por sus pecados. Juan capítulo 10. El ejemplo del pastor de ovejas. Ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltándose la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Luego, el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús es el buen pastor. Entonces, Jesús les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar, y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero. Por eso huye. Así como Dios, mi Padre, me conoce, yo lo conozco a Él. Y de igual manera, yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Cuando aquellos judíos oyeron esto, se pusieron a discutir, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Muchos decían: ¡Ese hombre tiene un demonio y está loco! ¿Por qué le hacen caso? Pero otros decían: Nadie que tenga un demonio puede hablar así. Además, ningún demonio puede darle la vista a un ciego. Los jefes judíos quieren matar a Jesús. Era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar en la fiesta del templo. Mientras andaba por los patios del templo, cerca del portón de Salomón, la gente lo rodeó y le preguntó: ¿Hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si eres el Mesías. Ya les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy yo. Pero ustedes no me creen, porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen, y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen, y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado.
Él es el más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. ¡Ese hombre miente! Otra vez, los jefes judíos quisieron apedrear a Jesús. Pero él les dijo: Ustedes me han visto hacer muchas cosas buenas con el poder que mi Padre me ha dado. A ver, díganme, ¿por cuál de ellas merezco morir? No queremos matarte por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. Pero en la Biblia Dios dice que somos dioses. Y ella siempre dice la verdad. Y si Dios me envió al mundo, ¿por qué dicen ustedes que ofendo a Dios al decir que soy su hijo? Si no hago lo que mi Padre quiere, entonces no me crean. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así, de una vez por todas, sabrán que mi Padre y yo somos uno solo. De nuevo ellos intentaron encarcelar a Jesús, pero él se les escapó y se fue de nuevo al otro lado del río Jordán, al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando. Mientras estaba allí, muchas personas fueron a verlo y decían: Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Y mucha gente de aquel lugar creyó en Jesús.